las empresas son informales, no pagan impuestos. Entonces no es posible seguirle cargando impuestos al 45% de las empresas, de las personas físicas que pagan impuestos hoy en día en la República Dominicana. Más recaudación en la informalidad, en la evasión, en la elusión, en aquellos sectores que no pagan impuestos. Yo espero que no sea a educación, a salud, a la comida, y sino a otros sectores como señalábamos, el de entretenimiento, que es necesario, y yo lo veo justo, que se le ponga ITEVI a aquellos sectores que pueden ser pagados, ya sea por la clase media o por la clase más pudiente en la República Dominicana. Pero aquí, cada prestamista en la República Dominicana se está teniendo una cooperativa. Sí. No, porque es muy fácil tener una cooperativa. Entonces, vamos a ver, televidente, en Propuesta Semanal contamos con un brillante economista, gran amigo, porque tuvimos oportunidad de trabajar juntos, Jesús Geraldo Martínez. Él fue funcionario en el Banco Central, fue gerente de la Superintendencia de Bancos, trabaja en la banca privada, como trabajo yo también, y con él uno tiene la oportunidad de tratar muchos temas de economía que son del interés de todos ustedes, y de temas, por supuesto, bancarios. Como siempre, Jesús Geraldo, muy agradecido de tu participación. Buenos días, Ramón. Siempre muy honrado de tus invitaciones a tu programa, que lo siguen muchas personas. Es un referente a nivel nacional e internacional. Gracias, gracias. Las tacitas de aroma, sabor y calidad del Café Santo Domingo, que nos brinda Kenia e Industria Vanilea. Muchas gracias, Kenia. Salud. Salud, Ramón. Hablando de economía, yo pienso que en esta semana se ha hablado mucho del discurso del presidente de las Naciones Unidas, pero quizás ha pasado desapercibido la participación del ministro de Hacienda, Jochi Vicente, ante la Cámara Americana de Comercio. Si bien él no dijo los elementos de la reforma, pero si uno lee entre líneas, puede interpretar qué hay detrás de todo eso. Y yo sé que tú, con la inteligencia que tú tienes y la perspicacia, ya tú devoraste lo que publicó la prensa, porque no hay un discurso, no hay un texto publicado de lo que él expuso. Bueno, mira, yo tuve acceso a la presentación que él expuso. Si la prensa ha dado alguna publicación, yo tengo más o menos las presentaciones, porque tú sabes que la gente le va tomando fotos y luego la comparte con diferentes grupos. Y él definió 4 ejes. Primero, sabe que la reforma fiscal busca recaudar alrededor de 115,000 millones de pesos. Eso es alrededor como un 2.5% del Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Y él decía que eso... Perdón, que dicen que eso es mucho. Una Germania Montada dice que eso es mucho. Sí, pero ahora vamos a ver qué tan mucho es eso y si eso requiere aumento de los impuestos en la República Dominicana conforme a lo que él esbozó. Y él decía que esos 115,000 millones se iban a distribuir 35,000 millones para transporte, el metro, 22,000 millones para la infraestructura, para pagar la deuda del Banco Central, recapitalizar el Banco Central. Eso decía 11,000 millones para ayudar a los ayuntamientos, 11,000 millones para la salud primaria, otros 11,000 millones tenía que ver para la seguridad ciudadana y otro 12,000 millones, requería 18,000 millones para traspasarlo de nuevo al subsidio eléctrico. Y ahí básicamente se reúnen los 115,000 millones. Entonces él esbozó 4 ejes. Lo primero es que él decía que había que reducir la evasión fiscal y la elusión fiscal, entre uno de los ejes. Luego, el primer eje que mencionó, para irlo en orden, primero la protección hacia los más vulnerables, que nos parece muy bien porque parte de lo que se busca en una reforma fiscal. Tú estás recaudando fondos, ingresos para proteger a los más vulnerables. Luego lo segundo que él decía, el segundo eje, era que se iba a ir en contra la evasión y la elusión fiscal, y paralelamente él decía que iban a modernizar el sistema tributario. Entonces él decía que la percepción que se tiene del sistema tributario dominicano es que hay muchas exenciones, me alegra mucho, que hay muchos subsidios, me alegra mucho escuchar eso, que las personas físicas nos pagan, que hay muchos sectores que no pagan impuestos,
y personas físicas, me imagino que son los profesionales independientes, y también... Sí, porque no puede ser asalariado. No, porque no puede ser asalariado, porque en la República Dominicana el 70% de la población dominicana gana menos de 30,000 pesos, y si se indexara la exención fiscal a nivel de la base, llegaría a 50,000 y casi el 90% no pagar impuestos sobre la renta. Pero también se refirió a los impuestos al IPI sobre las propiedades. Entonces, cuando uno analiza esos componentes, y él decía que también había que simplificar el sistema tributario en República Dominicana. Él también había comentó que el gobierno ya había estado tomando acciones, fusionando 3 ministerios, eliminando 10 instituciones, y tenía una ley de responsabilidad fiscal que venía a ponerle tope al endeudamiento en la República Dominicana a 3.1% del Producto Interno Bruto, un poquito más que lo que se busca recaudar con la reforma fiscal, y también la contención del gasto. Entonces, cuando yo analizo ese discurso del ministro de Hacienda, entonces yo digo, pero esto está muy bien, porque eso significa que en la República Dominicana no va a haber necesidad de aumentar impuestos, de crear un nuevo impuesto, sino aplicarlo como debe ser. Entonces, cuando usted dirá, pero ¿cómo tú dices que si se habla de reforma fiscal no va a haber necesidad de aumentar impuestos? O claramente ellos están, por el lado del gasto, han empezado a eficientizar el gasto. Esa fusión de los ministerios va a requerir, según las proyecciones que ellos mismos dicen, un ahorro va a producir de 15,000 millones de pesos. Pero también, si revisan las exenciones fiscales y los subsidios, como él está diciendo, de sectores que no pagan, y tú estás diciendo que le estás dando al sector eléctrico 83,000 millones, y tú estás diciendo que gasta entre 8,000 a 12,000 millones en el gasto de publicidad, es decir, pues ahí hay un ahorro sustancial, y tú estás diciendo que hay sectores que no pagan impuestos, como que tienen muchas exenciones, que está hablando de zona franca, que está hablando de turismo, y está correlacionándolo con los impuestos de la propiedad, que muchas propiedades turísticas en la República Dominicana no pagan impuestos. Por ahí hay una... Exacto, porque uno se imagina que no es subir la tasa del IPI, es la cantidad de turísticas y no turísticas que no pagan. Que no pagan impuestos. Igual también cuando él decía sectores, que se cree que todos los sectores no tienen que pagar impuestos. Yo te traigo uno, el sector de la cooperativa, y no tengo nada contra las cooperativas, sino que en la República Dominicana hay más de 2,000 cooperativas, ellas representan en conjunto el 7% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de alrededor en dólares 70,000 y pico de millones de pesos, casi 400,000 millones de pesos dominicanos por encima. Entonces, no pagan la retención del 10% de impuestos sobre la renta, los intereses, no pagan impuestos a los intereses, no pagan el 27%. Entonces, un sector así debería ya contribuir a la economía. Y que además están haciendo intermediación financiera. Exactamente. Entonces, yo me imagino también que sectores como... los servicios, vamos a suponer, yo fui a un concierto esta semana pasada al Teatro Nacional, me cobraron todo, pero ahí no había impuestos. Bueno, los entretenimientos como en otros países pagan impuestos porque eso es un servicio. Los servicios digitales en la República Dominicana no están pagando impuestos, los Airbnb no están pagando impuestos. Es importante que esos sectores que hoy en día, por su naturaleza, que crecieron sin impuestos, ya empiecen a pagar impuestos. Entonces, si en esa forma que él está planteando, voy a eficientizar los gastos, voy a contener los gastos, voy a revisar las exenciones fiscales que tiene zona franca, turismo, voy a revisar... Pero no parecería, por el griterío de los... Ya los hoteleros dicen que va a bajar a 7,000 millones de dólares. Pero está bien que no se revisen esas exenciones, pero sí se revisen la parte del pago del IPI a la propiedad turística. Por lo menos de particulares. Claro. Eso está muy bien, es decir, no afecto esa parte porque me está generando empleo, me está generando crecimiento en la economía, pero yo tengo que buscar esos sectores. Ahora, fíjate que también dice algo muy importante, en la República Dominicana el 55% de las empresas son informales, no pagan impuestos. Entonces no es posible seguirle cargando impuestos al 45% de las empresas, de las personas físicas que pagan impuestos hoy en día en la República Dominicana, porque ya no aguantan más carga. Entonces, pero sí es consistente su discurso, su narrativa, de que se busque más recaudación en la informalidad, en la evasión, en la elusión,
en aquellos sectores que no pagan impuestos y una mejor calidad del gasto público, que le ha señalado el Fondo Monetario reiteradamente en el capítulo 4 cada vez que viene a evaluarlo. Que la más afectada va a ser la clase media. Como siempre, la clase media siempre es la más afectada porque la clase media es la que quizá tiene una segunda vivienda de vacaciones, la clase media... Es la que alquila Airbnb. Es la que alquila Airbnb. Es la que compra afuera. Es la que tiene servicios digitales. En Amazon, claro, claramente va a ser la más afectada. Y él decía que también porque se piensa abrir la base del ITEVI. Yo espero que no sea a educación, a salud, a la comida, y sino a otros sectores, como señalábamos, el de entretenimiento, que es necesario, y yo lo veo justo, que se le ponga a ITEVI a aquellos sectores que pueden ser pagados, ya sea por la clase media o por la clase más pudiente en la República Dominicana. Si ellos enfocan eso con esos lineamientos que él señaló ante la Cámara Americana de Comercio, en la República Dominicana no va a ser necesario aumentar el ITEVI, de un 18 a un 21, no va a ser necesario aumentar los impuestos a los intereses, no va a ser necesario aumentar impuestos sobre la renta, simplemente hacer mucho más eficiente el gasto público y mucho más eficiente las recaudaciones tributarias en la República Dominicana. Con las cooperativas se tiene una idea, Jesús Geraldo, de los activos de las más importantes, de las más grandes, las que son más grandes que los bancos múltiples. Bueno, mira, los activos de las cooperativas, como yo te señalé, andan el 7% del Producto Interno Bruto. Si el Producto Interno Bruto en la República Dominicana en términos de dólares son 120.000 millones de dólares, estamos hablando que las cooperativas representan 8.000 millones de dólares. Si tú lo multiplicas por una tasa de 60... Es casi 500.000 millones. Caso estamos hablando de 450.000 millones que tienen. Y eso es mucho dinero, porque si uno lo compara con el sistema financiero que tiene 3.7 billones, uno dice, bueno, las cooperativas representan casi el 15% del sistema financiero y hacen lo mismo. Entonces, en condiciones justas, deben pagar... Ellos son más que los bancos de ahorro y crédito. Totalmente, son más de 2.000. Son más de 2.000 cooperativas que hay en la República Dominicana, bajo un régimen de regulación y de supervisión que tiene muchas oportunidades. Ellos, por ejemplo, para se quejaban de que se debe mantener el incentivo al ahorro. Yo comentaba el jueves que, bueno, es que los que depositamos en el sistema financiero pagamos un 10%. Claro, es decir, pero todavía más, el que es accionista de un banco, el banco paga un 27%. Y cuando el banco te paga los dividendos, tú pagas un 10%. Un 10%. Entonces eso es lo justo. Y más en un sector que tiene 500.000 millones. ¿Usted se imagina que de esa rentabilidad, vamos a poner la misma rentabilidad sobre el patrimonio o sobre los activos que tienen, comparando la rentabilidad, el ROA, la rentabilidad sobre los activos, que es de un 3% y vemos 15.000 millones, que de esos 15.000 millones, es decir, la cooperativa paguen 4.000 o 5.000 millones, ¿eso es lo justo? Exacto. Porque se están ganando un dineral, es decir, y ganan mucho más, porque estamos tomando el ROA de los bancos, del sistema financiero, la rentabilidad sobre los activos, no sobre el patrimonio, bajo el supuesto de que los bancos están pagando el 25%, del 27%, más el 10% cuando distribuyen utilidades. El fondo de contingencia, el fondo de consolidación, el aporte a la superintendencia de bancos. Mira, y no tengo nada contra la cooperativa, sino hay cooperativas cerradas que esas deben tener un tratamiento especial, aquellas que son de los médicos, de las enfermeras, de los profesores. Porque esas no hacen intermediación financiera. Esas no hacen intermediación financiera, sino son cerradas para sus socios. Pero aquí, cada prestamista en la República Dominicana se está teniendo una cooperativa. Sí. No, porque es muy fácil tener una cooperativa. Entonces tienen cooperativas abiertas y hacen lo mismo que los bancos. Entonces, ya... Y lo más grave es que hay un tema de lavado que es un riesgo. Hay un tema de lavado. Ellos han ido fortaleciendo los controles, eso me consta, porque el AIRAC, por lo menos de los miembros de ellos, ha estado capacitándolo, han estado preparándose y eso es muy positivo, pero también hay ese riesgo que está latente, pero ahí ese tema es por el tema de la supervisión y ojalá que la nueva titular de las cooperativas
entienda lo que es el sector de cooperativa y entienda la necesidad, lo que ha señalado el Fondo Monetario por 20 años, de que hay que fortalecer el sector de la cooperativa de la República Dominicana. Y no es algo que, y reitero... Eso, Gerardo, cuando tú eras gerente, tú recuerdas que se aprobó un anteproyecto en la Junta Monetaria, Sí. donde se establecía que era el Banco Central su regulador y la superintendencia la supervisora. Sí. Eso se engavetó en Palacio. Ellos insisten que no, que sea IDECOP que los... Mira, en ese momento habían varios proyectos de cooperativa, algunos por senadores, otros por diputados y otro el de la Junta Monetaria, que para mí a nivel de ponderación es el más loable y el que se debe aplicar. Y ese proyecto de la Junta Monetaria, de entrada ya las cooperativas cerradas la dejaba fuera de ahí. Es decir, esas se quedaban en el IDECO, las que cumplen el verdadero espíritu de una cooperativa. Porque recuerda que la Ley Monetaria y Financiera contempla que la superintendencia de bancos es el supervisor de la cooperativa. Sin embargo, hay otro artículo que lo pone en contradicción y lo manda. Es decir, que lo que hay es que el Congreso resolver la contradicción de esos artículos. Y si la superintendencia es el supervisor, entonces la cooperativa, el regulador es la Junta Monetaria. Bien, es decir, es una contradicción de dos artículos que hay en la propia Ley Monetaria y Financiera. Que de resolverse eso, entonces la Junta Monetaria podría sacar un reglamento y dictar, bueno, estas son las cooperativas abiertas que representan riesgos sistémicos para el sistema financiero que hay que supervisar. Y eso es lo que se busca, aquellas que tienen grandes activos y luego las pequeñitas que se queden en el IDECO. Y ese proyecto buscaba, tenía muchas bondades. Lamentablemente hay mucha resistencia a nivel del Congreso de la República en conocer esto. Y ojalá los congresistas ahora, porque se empoderen, porque es para el bien del país. Es para el bien del país en el corto, mediano y largo plazo. Porque en la medida que se sigan proliferando este crecimiento de las cooperativas, el propio sector se va a hacer daño. Y deberían ser los propios cooperativistas naturales, los que saben lo que es una cooperativa, lo que deberían estar exigiendo una ley para regular y que no se siga proliferando el crecimiento de las cooperativas abiertas al público sin ningún tipo de control y de supervisión en la República Dominicana. Magnífico, Jesús Gerardo. Se nos fue la mitad del tiempo, pero nos quedan muchos temas todavía de interés. Volvemos en unos minutos con el economista Jesús Gerardo Martínez. Descubre todo lo que puedes hacer con los canales alternos Senasa. Si ingresas a la app Senasa en la opción Servicios, Solicitud, puedes realizar tus preautorizaciones médicas desde cualquier lugar. Y si necesitas verificar el estatus de tu solicitud, también lo puedes hacer desde casa, ya sea en la oficina virtual www.arssenasa.gov.do o desde la app. Senasa. Continuamos con el economista Jesús Gerardo Martínez, ex gerente del Banco Central. Él es miembro también de un consejo de administración de un banco importante, de un banco de microcrédito, pero no voy a decir el nombre. Y tratamos ampliamente en el otro segmento la parte del discurso de Jochi Vicente y la parte de las cooperativas. Ahora con la banca, ¿por qué los intereses siguen subiendo? Me refiero a la parte activa. Es decir, aún con los 159.000 millones del año pasado, o aún cuando en septiembre el Banco Central se adelanta y bajó la tasa de política antes que la Reserva Federal, ya eso se ha ido reflejando en la tasa pasiva, pero la tasa activa sigue muy alta. ¿Por qué? Mira, lo primero es decirle a las personas que aquellos que van a tomar préstamo en los próximos meses, si pueden esperar 2 o 3 meses más, que esperen, porque esperamos que en esta semana, de hecho el jueves de esta semana, la Junta Monetaria se va a reunir y va a bajar quizá en otros 50 o 25 puntos la tasa de política monetaria, que está en 6.75. Eso es lo primero, para que la gente sepa que las tasas de interés activa a partir del mes de octubre, noviembre y diciembre va a haber una guerra de precios entre los bancos, porque la tendencia es hacia la baja a partir de los meses, porque ya la Reserva Federal bajó 50 puntos bases
de su tasa de política monetaria está entre 5 a 4.75 y se proyecta que puede bajar antes de que termine el año entre otros 50 a 100 puntos base. Ahora, ¿por qué ha subido a la fecha? Muchas personas han sentido que a pesar de que el Banco Central empezó a desmontar su tasa de política monetaria desde el año pasado, que estaba hasta el 7% y luego el mes pasado desmontó a 6.75, le estaban subiendo. Y es una cuestión de oferta y demanda, a nivel de oferta y demanda de la cantidad de dinero que haya disponible en el sistema financiero. Entonces, ¿qué sucede? Si ustedes recuerdan, el Banco Central el año pasado colocó 190,000 millones de pesos a una tasa de un 3% para que los bancos lo prestaran, las entidades de intermediación financiera la prestaran a un 9%. Pero también habían créditos que también cuando la pandemia que el Banco Central inyectó y que ya esos créditos se vencían también. Entonces llegó el momento de pagarle ese dinero al Banco Central, las entidades de intermediación financiera. ¿Y qué es lo que sucedió? Que como se fueron venciendo, usted tiene un compromiso con el Banco Central, como de su mecanismo de política monetaria, le dijo, devuélvame mi dinero, que yo se lo presté a un 3, ya ustedes tienen recursos en las inversiones, en títulos que pueden redimir y pueden colocar. Entonces, ¿qué sucedió? Que ahí el Banco Central le sacó entre 50,000 a 70,000 millones al sistema financiero en liquidez. Entonces, eso provocó una escasez de los recursos líquidos que estaban baratos. Entonces, las entidades bancarias tenían, al parecer, resistencia de redimir certificados de inversiones en el propio Banco Central para colocarlo al préstamo. Entonces, eso fue lo que sucedió. Fue un efecto de que si el Banco Central recogió ese dinero que estaban disponibles para préstamo y los bancos estaban pensando que el Banco Central le iba a dar una dispensa, lo cual no pasó y lo veo muy claro y muy bien, porque el sistema financiero no puede acostumbrarse a que el Banco Central le va a dar dinero al 3% cuando no hay necesidad de darle dinero en una economía que ya estaba creciendo en un 5%. Sin embargo, hay sectores que creen y que piensan que es inminente una nueva flexibilización. Mira, yo parcialmente estoy de acuerdo con eso, pero que sea focalizada a sectores específicos. Sobre todo a los sectores de la microfinanza, que son la base de la pirámide y donde se crea el empleo y se dinamiza la economía. En eso estoy de acuerdo, porque si nosotros comparamos la economía, al año pasado, a junio del año pasado, la economía estaba creciendo apenas en 1.2%. Hoy en día, a junio de este año, la economía está creciendo en 5.1%. Y sectores que estaban creciendo negativamente, que son generadores de empleo, como zona franca, manufactura local, construcción, comercio, hoy están creciendo o cercano al 5% o por encima del 5%. Entonces, tú no puedes tomar dinero para las grandes empresas de que vamos a colocarlo al 9% cuando esas empresas están creciendo más y entonces en la base... ¿Qué es lo que pasa realmente cuando se liberan recursos? Es lo grande. Entonces, mi recomendación al Banco Central es, si quiere tener un mayor impacto positivo en la economía, que esos recursos se focalice a las entidades que son especializadas en microfinanza, que va a tener un resultado. Y ojalá el Banco Central en algún momento haga un estudio del impacto que han tenido todas esas flexibilidades en los diferentes sectores de la economía y se va a encontrar con el hallazgo de que ha sido más positivo el impacto hacia los sectores más vulnerables, hacia los sectores de microfinanza y de MIPYME, que a las grandes empresas. Qué bueno que tú has tocado, porque hay gente que piensa que la tasa de política monetaria es como un número mágico. Es decir, yo bajo la tasa de política monetaria y automáticamente bajan los intereses. No, hay un tema de liquidez. Hay un tema de liquidez. Tiene que haber más dinero. Y yo estoy de acuerdo contigo, los bancos prefirieron mantener sus inversiones porque estaban a una tasa muy atractiva y no redimirlas para prestarlas. Claro. No, y es posible, claramente. Tú dirás, bueno, la economía está creciendo en un 5%, ¿para qué yo le voy a poner más dinero? Eso me pudiera generar un tema de la inflación, que en promedio la acumulada a agosto es apenas un 2.07% y la interanual de 3.47%. De modo que si el Banco Central ya tiene su inflación controlada, reservas internacionales en dólares casi en 15,000 millones, 14,800 que es el total para ser preciso.
tiene una política monetaria que entendemos que va a ir descendiendo gradualmente y que antes de que termine el año va a terminar en torno al 5 o al 5.25%. Esas son las proyecciones, conforme a las mismas proyecciones que va llevando la FED. Bien, y también si en Estados Unidos ya la inflación se dio más de la cuenta, entonces las personas tienen que esperar porque va a haber más disponibilidad de crédito a nuevas tasas, y aquellos que tomaron créditos financieros a tasas altas, ¿cuál es mi recomendación? Que si en enero o febrero, cuando ya la tasa hayan descendido 1 o 2 puntos, si no, el banco no le ajusta la tasa hacia la baja, que refinancien en la misma entidad o en otra entidad bancaria que no tiene costo conforme a lo que se estipula en el reglamento de evaluación de activos, que si tú estás al día, tú puedes refinanciar el plazo y refinanciar la tasa. Y si la entidad tuya no te quiere ajustar la tasa, entonces te mueve a otra entidad y refinancia. Como va a haber tú vas a ver que en el año que viene, que si se sigue la misma tendencia, va a haber guerra de precios, muchísimos bancos consolidándole deuda a otros clientes, pero a los clientes buenos, a los clientes que están al día, a los clientes que siempre pagan. Y el tipo de cambio, Jesús Gerardo, que hemos visto que ya pasó el 60. 60,50. Yo pagué en estos días una tarjeta de crédito 60-30. Sí, pero la más alta está en 60,50. Mira, lo del tipo de cambio, la población tiene que tener tranquilidad con eso. Porque en todos los septiembre, si usted busca todas las informaciones del tipo de cambio de todos los años y la gráfica de enero a diciembre, usted va a ver siempre en septiembre este pico así, un pico que hay. ¿Y por qué se da ese pico? Primero, porque las empresas tienen que poner sus órdenes de inventario necesarias para tener el inventario necesario para la Navidad. El gobierno tiene compromiso también de pago de deudas internacionales, que recoge deuda, pero también termina la temporada de turismo, la temporada alta, entonces el turismo cae para el mes de septiembre, entonces hay menos divisa, de entrada de divisa. Entonces, si tú estás mirando que hay mayor demanda por parte de las empresas, por parte del propio gobierno, y que cae también la oferta, ¿qué provoca eso en un mercado? Simplemente un ligero aumento desde el tipo de cambio. ¿Qué es lo importante saber acá? Que el Banco Central tiene 14.800 millones, que el Banco Central mañana decide que quiere poner eso a 59 y mete y coloca $1.000 millones dentro de la economía. Ahora, con lo cual restringe la liquidez. Con lo cual restringen la liquidez. Entonces, ahí es un tema de un trade-off entre el banco tiene que elegir, el Banco Central. Dejo que se me deslice un poco el tipo de cambio porque no me está impactando la inflación, o me puede impactar ligeramente la inflación y yo la puedo soportar porque la tengo acumulada en un 2%. Permito mayor competitividad en sectores como el sector exportador, que le beneficia un deslizamiento del tipo de cambio gradual. Pero también hay que ser consistente con las proyecciones que tenía el gobierno. El gobierno tenía una proyección de que el tipo de cambio iba a terminar para diciembre alrededor de entre 61 a 62 pesos por dólar. Entonces, la gente tiene que, eso es parte de la economía. El hecho es que se deprecie gradualmente el tipo de cambio, como se ha estado haciendo, eso no es malo para la economía dominicana. Eso beneficia al sector turismo, al sector exportador, al sector zona franca, es decir, hace mucho más atractivo a la República Dominicana para el resto del mundo en términos de competitividad. Y las personas tienen que entender que si mientras no se me impacte la inflación, eso no es necesario. ¿Qué es lo importante acá? Que el país sea siempre mucho más productivo y se mantenga la productividad. Pero incluso yo estoy sorprendido porque antes, frente a subidas, la prensa titulaba el dólar al tanto, sin embargo ahora la gente lo ha tomado, y salvo que uno dirigente comercial hace referencia, pero la prensa no le toma mucho interés. Pero es un tema de preparación, y desde tu programa felicitamos al Banco Central porque consistentemente ha estado preparando en diplomado de economía a los periodistas. Y eso ha ayudado, porque fíjense que tiene más de 10 años en ese tema. Empezaron en el 2009, entiendo yo, con ese tema de preparar a los periodistas y constantemente están formándolo. En la medida de que la prensa se prepara, entiendan cómo funcionan las variables económicas en un país, cómo interactúan,
y entiendan que eso no es malo, ellos no van a salir a decir, oh, está subiendo el tipo de cambio allá, no. Es decir, eso es parte natural de la economía de cualquier país del mundo. Qué pena no tener más tiempo, pero yo pienso que hemos agotado todos los temas de interés al público. Y ese mensaje que tú le dijiste, espérense que las tasas van a bajar y usted, si el banco no le baja, usted refinance en el mismo banco o refinance en otro banco. Así es. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ramón, como siempre. Continuamos con Propuesta Semanal.